Apreciados amigos, continuamos con la cuarta entrega del primer módulo de esta diplomatura en Derecho Procesal Penal con mención en experto litigante. En esta oportunidad tendremos a bien tratar de una manera práctica sobre algo que ha ocurrido recientemente. Esto es la dación de una casación de la Corte Suprema de Perú del año 2018, donde se puede ver claramente la relación que existe entre el derecho penal y los derechos fundamentales. Esto es, entre el derecho penal y en este caso su par adjetivo y el derecho constitucional. Además también traer a colación cómo es que el Tribunal o el Colegiado Supremo analiza dicha temática, pero también a su vez deja de lado algunos derechos fundamentales al no considerarlos dentro de su decisión o análisis. En ese sentido tenemos que tomar como punto de partida que fue en este caso la casación del expediente del 2018 de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia peruana, la casación número 455-2017 Pasco. En la misma, digamos que se encuentran involucrados o considerados en este principio el delito de contaminación contra el medio ambiente y el delito también de representantes legales, en este caso la responsabilidad de los representantes legales de las personas jurídicas en el caso de que, digamos, se vean involucradas, ¿no? en situaciones penales. Y también básicamente acerca de la dilucidación que hace el Tribunal Supremo respecto de lo que es lo que se debe, cuál es la teoría o qué teoría es la que se debe emplear para poder determinar, en este caso, el tema acerca de la no responsabilidad penal de los gerentes en casos de daño al medio ambiente. Ese es el tema. Entonces tenemos que la teoría de la infracción del deber y la teoría del dominio del hecho es que se ven enfrentadas, ¿no? Y eso ya desde hace larga data. Consecuentemente, también otro punto a tratar, a considerar, es el tema de los derechos transindividuales o supraindividuales, que en resumidos términos estamos hablando de los derechos difusos, ¿no? Relacionados al medio ambiente, aquellos que les corresponden a todos en general y a nadie en particular, vale decir de la sociedad, ¿no? Les corresponden a la sociedad. En ese sentido tenemos que considerar también que la sentencia versa, como habíamos señalado, acerca de la dilucidación para poder, digamos, dar atención y resolución en sede suprema respecto de lo que había ocurrido en el tema de la vulneración del medio ambiente, de la supuesta vulneración del medio ambiente y de la responsabilidad que supuestamente tenían que asumir los gerentes públicos de la minera Volcan, ¿no? En ese sentido, consideraban ellos que, en este caso los denunciantes del Ministerio Público y del Ministerio del Ambiente, que ellos eran simplemente por la teoría del hecho, o de dominio del hecho, es que ellos eran responsables, ¿no? En resumidos términos. En ese sentido, es que en principio el primer juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Pasco declara fundado el requerimiento de sobreseguimiento interpuesto por los denunciados, ¿no? Que fueron los gerentes de la minera Volcan, por los delitos de contaminación medioambiental y responsabilidad de los representantes legales de las personas jurídicas, ¿no? Pero posteriormente, ya un año después, esto es el 2016, los representantes del Ministerio Público, como de la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente, interponen un recurso de apelación, ¿no? Ante la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Pasco, ¿no? Señalando que, digamos, que no fueron atendidas, ¿no? En este caso,
el deber, ¿no? que él, en este caso, en base a la teoría del dominio del hecho, los denunciantes deberían tener una responsabilidad. Y ocurrió que la sala acoge esta apelación y declara infundado el sobreseimiento de la primera instancia. Es así que en fecha ya 2017, el siguiente año, los coprocesados, esto es, los gerentes de la entidad minera Volcan, interponen un recurso de casación excepcional, alegando una errónea interpretación de los artículos relacionados a la contaminación del medio ambiente y responsabilidad de los representantes legales de las personas jurídicas del Código Penal. Consecuentemente, tenemos que en ese sentido hay que considerar algo muy importante, porque ellos plantean que no existía alguna norma específica que establezca de manera antelada o previa que ellos tenían, digamos, que ser responsables de manera individual respecto de algo que pudo haber ocurrido, como efectivamente ocurrió, pero en los términos y supuestos establecidos. No podía ser simplemente por el hecho de que se constituye o se configura, ¿no?, un hecho y por ende se tiene que considerar a su vez, valga la redundancia, que los gerentes, en este caso, llamados supuestamente de manera genérica, tendría que ser simplemente los responsables, digamos, sin mayor análisis, ¿no?, sin mayor demostración. Entonces es que el representante del Ministerio Público sostuvo que ellos habían transgredido el deber de garante de la protección del medio ambiente, ¿no?, que ellos pudieron haber, digamos, evitado, ¿no?, para que no se pueda continuar esa influencia, ese aumento relevante de riesgo en lo que correspondía al ejercicio de sus funciones, digamos, en defensa de las aguas vertidas a los ríos aledaños, para poder prever y evitar, ¿no?, que ello se concrete. Es lo que señala el Ministerio Público. Además, esta entidad agregó que esos efluentes mineros que digamos, la mina Volcan había descargado eran de difusa calidad y concentración, contaminantes, y pudieron causar perjuicio sobre la calidad ambiental de dichas aguas. Y en este caso agregó también el Ministerio Público que uno de los coprocesados, estamos hablando, el que ostentaba la calidad de gerente general de la compañía minera Volcan, cometió el delito de contaminación ambiental al tener un deber jurídicamente relevante de impedir la producción de excesos contaminantes o sucesos sin poder adoptar las medidas gerenciales. Ustedes podrán apreciar que la magnitud del hecho, de manera genérica, como ellos aducen que ellos tendrían responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué señala la Corte Suprema? En principio dice que si bien aparentemente es coherente, es cierto, es atendible lo que señalan, en este caso los denunciantes, un mayor análisis, o en todo caso más exhaustivo, remite a que la norma penal se advierte para los supuestos en los que la contaminación es causada por empresas cuyo campo se encuentra vinculado directamente con el del medio ambiente. Para el presente caso, las compañías mineras. Ello no estaba establecido. Además, que la delimitación de la autoría y la participación de los delitos de contaminación se circunscribe al ámbito de las personas jurídicas por agentes que participan en aquellas que se desempeñan conforme a una función establecida previamente estipulada de manera normativa. Eso es lo que dice la Corte Suprema. Entonces el agente se desenvuelve dentro de dichas digamos, empresas
tiene exigido por deber asignado normativamente de manera previa para poder ser exigido, ¿no? Entonces estamos hablando que hay en líneas generales un privilegio para poder decidir o adoptar una decisión respecto a lo que es la teoría de la infracción del deber por encima o en detrimento de, en este caso, de la teoría del dominio del hecho. ¿Qué es lo que dicen los denunciantes? Es sencillamente que por el simple hecho de que se configuró una supuesta vulneración en contra de la contaminación del medio ambiente, quienes están en el dominio del hecho, supuestamente la entidad, y como la entidad se representa por el gerente general y en este caso el gerente de operaciones, es que ellos a priori y sin mayor análisis son los responsables, ¿no? Eso es lo que señalaban ellos, ¿no? En este caso agrega la Corte Suprema que imputar la responsabilidad penal del agente en los supuestos en que la normatividad estipulada en la persona jurídica le otorga es la mejor manera de poder actuar de manera objetiva, prevaleciendo y respetando los derechos fundamentales, sobre todo cuando nos estamos desempeñando en un Estado constitucional de derecho. Además, señala que la conducta penalmente sancionable o sancionada de los agentes activos en el delito de contaminación ambiental únicamente puede ser viable en la medida que el deber exigido por la norma prevista por la persona jurídica así lo haya establecido, por lo que cualquier conducta que extralimite o no precise dicho deber o rol deberá excluirse o ser excluida de responsabilidad del agente. Acá lo dicen de manera mucho más clara. Entonces, en este caso estamos hablando de una dilucidación, no solo de la teoría, sino en este caso ya aplicada al caso concreto, donde se puede apreciar que hay una decisión mucho más sensata, más madura, y que se aprovecha, en este caso, la casación interpuesta para poder digamos, otorgar o darle la calidad de doctrina jurisprudencial, ¿no? Aprovecha pues una excelente oportunidad, en este caso de la Corte Suprema Peruana, para poder delimitar en ese sentido. Además, agrega la Corte Suprema que no deja de advertirse que la decisión, en este caso, de la Sala Superior, deja mucho que desear en tanto que ya estando definida en primera instancia de manera correcta, es que ellos dejan sin efecto, revocan la medida, digamos, expuesta en la resolución del juez ad quo y marcan un retroceso peligroso en lo que corresponde a la tratativa, en este caso, de las teorías que habíamos señalado, de la infracción del deber y del dominio del hecho, y por otro lugar, también incurriendo en una arbitrariedad, por decirlo menos, responsabilizando a los gerentes, el gerente general y el gerente de operaciones de la compañía minera Volcan. En ese sentido, es que la Corte Suprema hace mención de ese punto, ¿no? En el sentido de que cómo era posible que ya habiendo sido ya eso dilucidado en cierta manera, en primera instancia, como es que en segunda instancia, donde supuestamente se encuentran o se deben encontrar magistrados de mucha mayor trayectoria, mayor experiencia, ¿no? Mayor sapiencia, y en el juzgar prudente de la jurisprudencia, poder establecer ¿no? una decisión mucho más sobria, mucho más pensada y razonada. ¿Cómo es posible que ellos hayan incurrido en ese tipo de, digamos, de error o de hierro, ¿no? Digamos, grueso, que preocupa, pues, ¿no? Es algo, o sea, no es poca cosa, ¿no? Es un error, digamos, muy preocupante, ¿no? Entonces, la Corte Suprema dice que ello no solamente queda ahí, sino que trae como consecuencia una vulneración, ¿no? De los principios de la imputación necesaria, como extensión del derecho de defensa, al no delimitarse concretamente los hechos delictivos atribuidos a los procesales, y el de la proscripción de la responsabilidad penal objetiva, por supuesto que sí, al considerar como autores del delito de contaminación ambiental, por el hecho de
detentar los cargos de gerente de operaciones y gerente general, ¿no? Circunstancia que en este Estado constitucional y democrático de derecho no debe excluirse, o en este caso debe completamente excluirse, perdón. Pero además sostiene que la conducta atribuida a los procesados no constituye una conducta penalmente reprochable, o sea, va más allá, ¿no? O sea, no solamente les dice, no es que por la teoría de la infracción del deber no corresponde y no son responsables, sino que además penalmente no tiene, digamos, incidencia, no tiene mayor relevancia, ¿no? No es reprochable penalmente esa acción o accionar u omisión de los gerentes de la minera Volcan. En consecuencia, la Sala Suprema, en este caso a través de la casación, es que acoge dicha demanda y a su vez, digamos, marca un hito importante en el actuar, en la dilucidación que habíamos señalado de las teorías, en este caso de la infracción del deber, en desmedro de la teoría del dominio del hecho, ¿no? Y por otro lado, además de poner fin al debate, le da pues un acogimiento saludable al excluir de responsabilidad a los gerentes de la minera Volcan. Pero hay un punto importante, en tanto que debemos considerar que, si bien es cierto, la Corte Suprema estableció digamos, marcó una línea muy importante y además salió en defensa de los derechos fundamentales de los procesados, también debemos considerar que dejó otros derechos fundamentales, digamos, sin haber sido acogidos, ¿no? Estamos hablando que hay otros derechos, por ejemplo, la legalidad, ¿no? De especificidad, de textualidad, que debieron también ser constituidos porque de manera tácita se tienen que considerar, ¿no? Porque si no están establecidas esas normas o esos deberes de manera previa, como por ejemplo digamos, en atención al principio o derechos de legalidad, especificidad y textualidad, es que no se va a poder establecer responsabilidad penal. O sea, no es simplemente que se esté de manera previa, sino textual, sino específica y, en este caso, para poder estar enmarcadas dentro del principio de legalidad. Entonces, además, el tema del derecho a la motivación, derecho fundamental a la motivación de las resoluciones judiciales y el de presunción de inocencia, es que también no fue considerado por la Corte Suprema y es de resaltar. Es un punto importante, ¿no? Porque si estamos hablando que es una dación de una casación importante de la Corte Suprema, no solo en atención de lo que respecto al caso concreto, sino en el marco de la vigencia del Estado constitucional de derecho, comporta que la Corte Suprema debe estar a la altura de circunstancias, no solamente del hecho planteado, sino a la luz de lo que establece el Estado constitucional de derecho. Esto es salvaguardar, en este caso, los derechos fundamentales o la totalidad de derechos fundamentales imbuidos o involucrados en el caso concreto, como el que estamos analizando, ¿no? En ese sentido, tenemos que señalar que además preocupa la actuación del Ministerio Público, en tanto que es un ente que es el defensor de la legalidad, ¿no? Entonces, parece que lo tomó de manera muy textual y consideran que únicamente la ley es lo que deben proteger, ¿no? Sin embargo, acá lo que estamos viendo, que la ley queda corta ante lo establecido por los derechos fundamentales, que es un escalón más arriba, ¿no? Entonces, no solamente, pues, digamos, deja mucho que sea la Sala Superior de Apelaciones
de Pasco, la Sala Penal, sino también, en este caso, la Procuraduría del Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio Público, ¿no? Que ellos, digamos, de una manera, vamos a decir, unimismable o a la par, es que fundamentan su requerimiento o de una manera pues equivocada, ¿no? Cuando más bien ellos, tratándose de entidades del Estado, deberían tener más bien una actuación mucho más responsable, más cuidada, ¿no? Más depurada, ¿no? Además, tenemos que señalar que es lamentable que este tipo de situación ocurra cuando se desperdicia una gran oportunidad, ¿no? Donde se da, si bien es cierto, un paso adelante en este caso la delimitación de las teorías establecidas, pero sin embargo se queda como que a medio camino, ¿no? Entonces ello, en el marco de un Estado constitucional, del derecho global y del neoconstitucionalismo, requiere mayor reflexión, ¿no? Para poder hacer que estos hechos no vuelvan a ocurrir, y no en atención a una supuesta dilucidación o acogimiento de algún derecho, se dejen de lado, lamentablemente, como se ha podido analizar en el presente caso, un grupo importante de derechos fundamentales también. Entonces, el hecho de que se atienda o se decida un caso en materia de derechos fundamentales no significa que se va a dejar de lado o se va a desatender o se desconocer además otros derechos fundamentales. Eso también deberíamos considerar y en general agregar que son dos principios adicionales que también se dejaron de lado. Estamos hablando del debido proceso, que agrupa a todos, ¿no? En general, y también el principio iubi novit curia, aquel que señala que el juez sabe de derecho, que por más que las partes hayan arguido, hayan sostenido, fundamentado norma o normatividad, digamos, diferente, ajena, impertinente, digamos, en sus pretensiones procesales, es el juez el llamado a poder determinar y aclarar cuál es la norma aplicable en este sentido, ¿no? Marcar un derrotero y decir, para esto se encuentra este caso a nivel de conocimiento de la magistratura. Por eso es que la Corte Suprema asume este caso, porque tiene relevancia constitucional, y además es que en atención a este principio iuri novat curia es que nosotros hacemos, en este caso como colegiado supremo, o intervenimos en atención a este principio, actuando en consecuencia, ¿no? Entonces, demostrando que sí manejamos ante las limitaciones y hierros que puedan cometer las partes. En este caso ya lo hemos señalado, estamos hablando del Ministerio Público, la Procuraduría del Medio Ambiente o del Ministerio del Medio Ambiente y a su vez la Sala Superior Penal de Operaciones o de Apelaciones de Pasco. Pero vemos que lamentablemente eso no se dio, ¿no? Entonces la Sala Suprema, en este caso, emite o acoge la casación, pero de manera parcial, ¿no? Porque lo que estamos examinando claramente es que hubo un desconocimiento de algunos otros derechos fundamentales. Y lo peor de todo es que tenemos que dejar en claro que el hecho de que se establezcan, que se diluciden las responsabilidades, en este caso de los gerentes de las personas jurídicas, no quita que se haya tenido que también llevar a cabo lo propio respecto de lo que es la determinación de la eventual vulneración o detrimento
lo que marca básicamente uno de los puntos basilares o principales de la demanda, que es el daño al medio ambiente. Entonces, ¿cómo es que el Ministerio Público no se preocupó de repente por el tema de mayor importancia, ¿no? Más allá de sancionar a los gerentes de una entidad minera, sino llegar al dilucidamiento si se llegó o no a determinar de manera objetiva los efectos contaminantes que se hayan podido, digamos, encontrar en las aguas de los ríos aledaños a consecuencia de los vertimientos mineros. Ello preocupa más para el suscrito, que no se hayan preocupado, para la redundancia, en determinar, y no solo ellos, sino en este caso también la Procuraduría, el propio Ministerio Público y por su parte, en este caso, la Corte Suprema. No para que lo dilucide, sino para que, en este caso, la Corte Suprema establezca que ello sea dilucidado en la sede pertinente. Porque estamos hablando que lo que corresponde atender por parte de la Administración de Justicia no solamente es a nivel, digamos, legal o constitucional, ¿no? Como actualmente de manera equivocada se asume, ¿no? Según lo que dice la Constitución, sino más bien desde un punto de vista ligado a la justicia, ¿no? Identificado con la justeza, con la legitimidad. Entonces, en ese sentido, queda claro que no se arriba a mejores destinos únicamente enfocando las miradas hacia la determinación o hacia la dilucidación de la comisión o no de un delito de contaminación medioambiental, y por otro lado respecto de lo propio de otro delito que involucra la responsabilidad de las personas jurídicas, sino también respecto de lo que corresponde al efectivo daño que pueda haberse digamos, concretado en el medio ambiente, en este caso en las aguas de los ríos aledaños a la compañía minera. Además, tenemos que señalar que la compañía, en este caso la Corte Suprema no advirtió, ¿no?, que hay otros derechos fundamentales que no están en la Constitución de manera, pues, digamos, explícita, sino más bien en documentos internacionales, en sede convencional específicamente, y también respecto de lo que es el derecho o la salvaguarda de lo que corresponde a una instancia más allá, que es más allá del Estado de justicia, digo, del Estado de derecho, el Estado constitucional de derecho, perdón, sino el Estado convencional, el Estado restaurador y sobre todo el Estado de justicia, ¿no? Como conclusiones, tenemos que indicar que es saludable, en principio, tener que aceptar o reconocer que la dilucidación del Tribunal Supremo, en este caso por la teoría de la infracción del deber, es una muy buena decisión que se ha tenido, pues, a bien plasmar en esta decisión del presente caso, ¿no? Además, también señalar, según lo establecido, que esta resolución penal, o esta resolución de la Corte Suprema, por más acertada que parezca, deviene, pues, demostradamente, pues, ilegal, inconstitucional e inconvencional, ¿no? Además, tenemos que sugerir respecto de lo señalado que es importante que se prevea una capacitación a la totalidad de actores de la administración pública, sobre todo de las entidades, ¿no? Estamos hablando que en este caso han dejado muy claro su limitación en la intervención en sede jurisdiccional. Continuamos con el siguiente bloque.